La razón es que, a pesar de todo, a pesar de que no se endeudan, las plataformas de financiación participativa, en cierta medida, nos seducen para que nosotros invirtamos en proyectos de inversión. Proyectos de inversión que, por su propia naturaleza, son proyectos arriesgados. Y eso nos puede hacer perder dinero. Entonces, como existe ese riesgo, el legislador español no ha querido que las plataformas de financiación participativa escapen a todo control y las ha sometido, insisto, a un control muy riguroso, un control que se parece lejanamente al de los bancos o al de las empresas de servicios de inversión, porque tiene una estructura muy clásica en el derecho administrativo económico. Primero, se establece una autoridad administrativa de control, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Segundo, se establece un régimen estatutario especial para las empresas, para los empresarios que se dedican a esa actividad. Autorización administrativa, registro administrativo obligatorio, limitación de las formas de personificación, capitales mínimos obligatorios, etcétera, etcétera. Y, por fin, a la autoridad administrativa de control designada la dotan, la invisten de poderes, de potestades administrativas que forman parte de las herramientas de control típicas. Ya les dije a ustedes, supervisión, inspección y sanción. En este sentido, la primera cuestión que se puede plantear es, ¿y entonces ese tipo de operación que llevan a cabo las plataformas de financiación participativa, qué es? Yo creo que ahora es el momento de intentar, por mi parte, arriesgarme y bajar al nivel del derecho privado, del derecho mercantil, y plantear, aunque sea como una hipótesis dialéctica para que la discutan o se quejen o la refuten completamente, la idea de que el tipo de contrato que vincula a la plataforma de financiación participativa con sus clientes, que normalmente serán los promotores, pero que podrían ser también los propios inversores, es un contrato muy conocido en España, en todos los ordenamientos jurídicos desde hace mucho tiempo, un contrato cuyos orígenes se remontan a la Roma antigua, que es el contrato de mediación o corretaje. Es un contrato que no está regulado en la ley, aunque en el anteproyecto de ley de Código Mercantil sí que estaría regulado si ese anteproyecto, cosa rara, y parece ser que no va a suceder así, pero si se convirtiera en ley tendríamos por primera vez una regulación legal de ese contrato que se denomina mediación o corretaje. Y que es un contrato que, a la hora de definirlo, es más fácil saber lo que pasa en él que presentar, digamos, cohesionadas y ordenadas todas las actividades, todo ese contenido que en él se produce. Todo el mundo está de acuerdo en que el corredor, el mediador, se dedica a aproximar a las partes, a dos sujetos que quieren contratar, él los aproxima, les indica el momento más oportuno para contratar, les aconseja, etcétera, y en el momento en que se va a producir el intercambio de consentimientos, en el momento en que se va a cerrar el contrato, el mediador o corredor se aparta y deja que las condiciones finales y que el cierre de la operación se haga directamente entre los futuros contratantes. Él no quiere ser un mandatario, no quiere ser un comisionista, no quiere tener poder de representación. Él aproxima, ayuda, coadyuva, los acerca, los pone en conocimiento al uno del otro y les deja finalmente que operen. Y lo hace, eso sí, con la novedad tecnológica de servirse de medios de comunicación a distancia, plataformas informáticas, páginas web, etc. Ese es el quid novum que, sumado a la idea de empresa, a la idea de financiación participativa y a la idea de promoción, obliga y justifica la regulación administrativa de este tipo de entidades. En este sentido, ¿por qué digo yo que es un contrato de mediación o corretaje? Pues lo hemos visto. Lo que hace la plataforma de financiación participativa es predisponer un entorno electrónico al cual accede, por una parte, el proyecto de inversión formulado por el promotor y donde, por otra, acceden los inversores que lo que hacen es decir, pues este proyecto me resulta interesante, voy a conceder dinero a préstamo, voy a suscribir obligaciones o voy a suscribir acciones o participaciones sociales. Esas son las 4 grandes formas de financiación que se contemplan aquí. Pero ese contrato, esa decisión, la toman, por una parte, el promotor que ya ha hecho una oferta de contrato. Desde el punto de vista del derecho contractual, el proyecto del promotor es una oferta pública, una oferta dirigida a un número indefinido de destinatarios, y, por otra parte, el inversor que decide que le interesa esa inversión manifiesta su voluntad, probablemente a través de la página informática, con lo cual tenemos
que el contrato se ha cerrado directamente entre ellos, sin más participación de la plataforma que estar entre medias predisponiendo el sistema informático y facilitando su aproximación. Lo que no impide también que la plataforma pueda llevar a cabo esa promoción de una manera más personal, de una manera, digamos, extraline, fuera de la red, fuera del entorno informático, pero siempre sobre la base de esa plataforma, de esa página web inicial. Y no solamente eso, es que teóricamente una plataforma de financiación participativa que fuera pura, es decir, que no fuera híbrida de entidad de servicio de pago, ni siquiera participaría en la fase final de cumplimiento del contrato. En esa fase en la que de una parte a la otra circulan fondos e inversión y de la otra parte a la una pueden circular fondos en forma de intereses por préstamos o por obligaciones o de dividendos por acciones o participaciones sociales. En esa parte, teóricamente, una plataforma pura no se tendría que meter, pero sí puede hacerlo una plataforma híbrida. Ahora bien, en este caso, la autorización administrativa no puede ser la que contempla simplemente la ley de fomento de la financiación empresarial. Hay que ir a la autorización que prescribe la Ley 16/2009 de entidades de servicios de pago, la Ley de Servicios de Pago, que es la que regula, además de los servicios, las entidades que los prestan. Y es una ley que también establece un sistema de autorización y donde la autorización, como veremos, se parece mucho a la que se utiliza en el caso de las plataformas. Pero, evidentemente, las entidades de servicios de pagos se endeudan, reciben fondos del público, no a título de depósito, pero sí para poder llevar a cabo las operaciones de pago y de cobro, y en ese sentido generan unos riesgos monetarios, generan unos riesgos financieros, unos riesgos de crédito que evidentemente una plataforma pura no generaría. Por eso, a la hora de solicitar una autorización híbrida, hay que combinar los requisitos de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial con los de la Ley de Servicios de Pago, de forma tal que, cumpliendo combinadamente los requisitos de una y de otra, se satisfaga, por una parte, la garantía de los promotores y de los inversores de que la función intermediadora de las plataformas se cumple correctamente y, por otra parte, el interés de inversores y promotores de que los flujos de fondos, de que los flujos de dinero les llegan oportunamente sin que hayan tenido que verse, en cierta medida, enervados o impedidos por los riesgos económicos que puede generar para la plataforma híbrida la gestión de fondos ajenos. Bien, insisto, el control, no sé cómo voy de tiempo, ya me avisarán los moderadores. Bien, bueno. El control, insisto, es un control tremendamente agresivo, se basa en la técnica de la autorización. Y es una autorización que tiene varias características, aunque alguna de ellas parece que no se cumple. En primer lugar, es una autorización operativa. ¿Por qué? Porque constituye la condición legal para poder dedicarse al ejercicio de esa actividad. Esto significa que a partir de ahora en adelante, las plataformas de crowdfunding, las plataformas de financiación participativa, tendrán prohibida esa actividad, salvo que obtengan autorización. Ahora mismo es una actividad prohibida, es una actividad reservada. En segundo lugar, es una autorización constitutiva. Es decir, teóricamente la autorización se le pide a la plataforma antes de haberse formado, antes de haberse constituido, y condiciona incluso el propio negocio de fundación de la sociedad, sea anónima, sea limitada o sea comanditaria por acciones, que son las formas que se pueden adoptar, incluso antes de constituirse la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, como la ley es tan nueva y no tiene antecedentes históricos, en España el crowdfunding nunca ha estado regulado, lo que sucede es que ya existen o venían existiendo empresas de crowdfunding, de hecho, que ahora mismo se ven forzadas a pedir una autorización, porque si no, probablemente estarían en una situación de irregularidad que yo tendría que ver si probablemente supondría incluso una disolución forzosa. No sé, tendría que mirarlo en las normas sobre potestad sancionadora. Pero bueno, en cualquier caso, es obvio que al no cumplir el requisito de la autorización administrativa, se encontrarían con un problema contemplado en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. El objeto sería ilícito. Oiga, ¿cómo que es ilícito? Sí, es ilícito porque está prohibido a menos que tengas autorización. Si pasa un periodo de tiempo sin que tú regularices tu situación,
estás en una situación de ilicitud y el artículo 56 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital te dice que eso es una causa de nulidad de la sociedad. Se puede pedir la nulidad de la sociedad incluso ya inscrita precisamente porque el objeto ahora mismo no es lícito. ¿De acuerdo? Y si te declaran nula la sociedad, te someten a un procedimiento de liquidación forzosa, como si se hubiera producido una causa de disolución, el transcurso del plazo, la paralización de órganos, etcétera, etcétera. Es también una autorización conformadora. La Administración pública aprovecha la técnica de la autorización para exigirle a las plataformas de financiación participativa que cumplan una serie de requisitos previos. Hasta ahora, una persona física podría haberse dedicado a esta actividad. Hasta ahora, una sociedad civil, una comunidad de bienes, una sociedad cooperativa. De ahora en adelante, solamente van a poder ser sujetos de esta actividad aquellas plataformas de financiación participativa que adopten la forma de sociedades de capital. Es decir, tienen que ser sociedades, ni individuos, ni fundaciones, ni asociaciones. Segundo, tienen que ser sociedades de capital, ni colectivas, ni civiles, ni comunidades de bienes, ni nada por el estilo. Anónima, limitada o comanditaria por acciones. No solamente eso, se aprovecha para más cosas. Por ejemplo, se aprovecha para exigirle una serie de requisitos financieros. Por ejemplo, capital mínimo. El texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital exige para las sociedades anónimas 60.000 euros, para las limitadas 3.000. Bueno, pues aquí la ley exige 60.000 euros para todas. Una sociedad anónima no tiene problemas, es su capital social mínimo conforme a la Ley de Sociedades de Capital. Pero para una sociedad limitada es 20 veces la cifra de capital que le pide la Ley de Sociedades de Capital. Es multiplicar por 20 el máximo o el mínimo de capital que le pide la ley. Bien, es verdad que la ley permite alternativas. ¿Por qué? Porque la ley considera que el capital social de estas plataformas no es un capital de explotación, no es un capital para llevar a cabo la actividad, sino un capital de garantía, es un capital para responder frente a los acreedores. Por eso la alternativa que da es que o tienes 60.000 euros de capital social o bien tienes un seguro de responsabilidad civil y creo que también una garantía bancaria a primer requerimiento, es decir, una figura equivalente de garantía que te cubra, creo que eran 300 o 400.000 euros en función de ciertos casos. Es decir, que o tienes lo uno, o tienes lo otro, o tienes los dos, excepto, evidentemente, cuando la plataforma adopta la modalidad de sociedad anónima, porque ahí no es que sea la ley de fomento de la financiación empresarial, es que es la Ley de Sociedades de Capital la que le dice tienes que tener 60.000 euros de capital social, no te dejo tener menos. Por tanto, esa regla que permite la combinación, pero sobre todo la alternancia entre capital social mínimo, seguro de responsabilidad civil, solamente vale para las otras dos, para las sociedades limitadas y para las sociedades comandatarias por acciones, no para la anónima. La anónima, evidentemente, puede tener las dos, puede tener el capital mínimo y el seguro de responsabilidad. Lo que no puede es que el seguro sustituya a la cifra de 60.000 euros. Se exige también una cosa muy importante, que es la exclusividad del objeto social. Las empresas que se dediquen a las plataformas de financiación participativa solamente pueden dedicarse a eso que dice la ley: promover, facilitar la contratación, intermediar, poner en contacto a los contratantes mediante esa plataforma, esos medios informáticos. No pueden dedicarse a la banca, incluso se les prohíbe explícitamente, y si en algún caso alguna actividad suya pudiera sugerir que están realizando actividad bancaria, la propia ley se encarga de decir que cuando capten dinero para conceder la concesión de préstamos, eso no tendrá la consideración de fondos captados del público. Por tanto, eso no lo pueden hacer. Pero es que no pueden hacer nada más, excepto que se constituyan como híbridas de entidades de servicios de pago. Claro, eso significa que las plataformas no pueden ser bancos, que las plataformas no pueden ser empresas de servicios de inversión. Por no poder ser, ni siquiera pueden ser empresas de asesoramiento financiero. La cuestión es, ¿y a la inversa? ¿Pueden los bancos, por ejemplo, dedicarse al crowdfunding sin pasar por los requerimientos o pasando limitadamente por los requerimientos de esta ley de fomento de la financiación empresarial?
Pues miren ustedes, yo tengo que reconocer, al menos en una primera lectura de la ley, que a mí me da la impresión de que esa reserva de actividad es asimétrica, es unilateral. Las plataformas no pueden hacer banca, pero tengo la sospecha de que los bancos, de que las entidades de crédito sí pueden hacer crowdfunding. Porque cuando la legislación bancaria y la legislación del mercado de valores definen lo que pueden hacer los bancos y lo que pueden hacer las empresas de servicios de inversión, lo hacen en unos términos tan amplios que nadie impediría, por ejemplo, que un banco se convirtiera mediante un contrato de corretaje en mediador en la captación de fondos para la emisión de acciones, obligaciones, participaciones o para la concesión de préstamos. ¿Por qué no va a poder? Si puede captar fondos del público, que es más grave, ¿cómo no va a poder hacer crowdfunding? Si el legislador hubiera querido prohibirlo, lo hubiera dicho claramente, porque si no, hay que creer, y si soy plataforma de crowdfunding diría, hay que temer que las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión puedan dedicarse a esa actividad. Y no sería nada raro, porque la banca ha actuado desde hace bastantes años como corredora, como mediadora en la operación de captación de fondos para préstamos, cuando allá por los años 70 y 80 del siglo pasado se pusieron de moda los créditos sindicados, unas operaciones, unos macrocréditos, en los cuales intervenían un banco agente, que era un comisionista, pero que para reunir los bancos financiadores se recurría a la actuación de unos bancos que llamaban bancos jefes de fila o bancos managers, que lo que hacían eran contratos de corretaje. Yo busco bancos para poner pasta y los pongo en contacto contigo, que eres el prestatario. Y luego cerráis la operación y el resto de la gestión lo lleva otro banco, que es el banco agente. Pero yo me desentiendo, yo lo único que he hecho es participar como mediador. Es decir, la banca lleva haciendo eso desde hace más tiempo, quizá con la novedad ahora de que intervendrían medios informáticos, que por otra parte dudo que no hayan intervenido en el pasado. ¿Sí? Vale, bueno, concluyo señalándoles básicamente que esta ley contiene también una serie de disposiciones sobre la actuación de las plataformas de crowdfunding. Si las primeras eran exigencias para la constitución, para el acceso a la actividad, hay otras que tienen que ver con la actuación. Se les imponen, por ejemplo, unas llamadas normas de conducta que tienen que ver básicamente con dos cuestiones. Primera, la información y segunda, la gestión de los conflictos de intereses. Lo de los conflictos de intereses es obvio porque la plataforma, al ser un mediador, al ser un corredor, actúa por cuenta de otra persona. ¿Quién es esa otra persona? Puede ser el promotor, pueden ser los inversores, pueden ser ambos. Evidentemente, en todos esos casos, la plataforma tiene un conflicto de intereses. Tiene un conflicto de intereses con el cliente y puede verse enfrentada con el conflicto de intereses entre el cliente y los inversores. Cuando se encuentran ante esos dos conflictos, el derecho de los contratos de gestión y, por tanto, el derecho del corretaje es muy claro. Frente a tu cliente, te sacrificas tú, superpones el interés de tu cliente y, digamos, subordinas tu interés particular egoísta. Y cuando tienes dos clientes, cuando tu cliente es tanto el inversor como el promotor, los tienes que tratar de forma igualitaria, sin discriminación. De hecho, la ley habla del principio de no discriminación, del principio de tratamiento igualitario. Y eso a mí me plantea una última cuestión y cierro con esto mi intervención. ¿Qué se le está pidiendo? Que sea, digamos, neutral cuando tiene dos clientes o que sea neutral en todo caso. Quiero decir, la neutralidad, la igualdad del tratamiento paritario a las dos partes que se le pide a la plataforma será solamente cuando el inversor y cuando el promotor hayan celebrado con la plataforma el contrato de corretaje, o se exige también, aunque solo uno de ellos haya celebrado ese contrato y el otro siga siendo un tercero al que aproximas, pero con el que no tienes más relación que el simple hecho de llevarle de la mano para que pueda contratar con el primero. Es posible, no es seguro, pero es posible, porque esta ley es tan nueva que todavía no está en rodaje, es posible que en un momento dado se llegue a la conclusión de que la no discriminación, de que el tratamiento imparcial se aplique en todos los casos y no solo cuando clientes de la plataforma sean tanto el promotor como los inversores.
Evidentemente, esta ley es mucho más larga, quedan muchas cosas por decir, pero yo, con tal de no agotarles a ustedes y no exprimir todavía más el tiempo y dejar lugar a otras intervenciones, les agradezco su atención y me pongo a disposición de ustedes para cualquier pregunta. Muchas gracias.